Y es momento de cambios, de profundos cambios, cambios en el Gabinete Nacional, con mucha expectativa, lógicamente, mucha expectativa, esperanza, es en lo que se basa esto fundamentalmente, pero lo que se busca es, por parte de las pymes en general, es estabilidad y previsibilidad. Esto es lo que vamos a hablar, entre otros temas, con Juan Blas Taladritt. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes para vos, para la audiencia que está mirando. Y bueno, escuchaba tu introducción, ¿no? Y la verdad es que acá hay un concepto más que suma, que viene desde hace ya algún tiempo atrás, que es incertidumbre. Primero incertidumbre con la pandemia, incertidumbre por la cuestión sanitaria, incertidumbre porque no se podía prever en el tiempo que tenía que ver con lo sanitario. Y luego por las cuestiones económicas que se han vivido y sobre todo este último mes por los cambios que hubo y que genera una situación de incertidumbre que para las empresas se traduce, bueno, en un montón de problemáticas. Claro, por eso digo, ¿no? Esto viene. ¿Cómo es la situación actual? Al margen de las medidas que vienen, que se van a conocer en horas nada más, ¿cuál es la situación actual, Juan? O sea, no Y solo con tu punto de vista desde CAME, FEBA, sino que también, bueno, tenés un cargo importante, presidente de la Unión de Comercio, Industria y Producción de Mar del Plata, desde lo regional. exacto, nosotros siempre ahí remarcamos, ¿no? A veces uno habla en términos generales, pero cada sector tiene sus propias problemáticas. No es lo mismo la industria, el comercio, los servicios, las producciones intensivas, dentro de ello cada rubro. No sé, si hablamos dentro del rubro comercial, la incertidumbre que se planteó el último mes y que tenía que ver en torno a el cambio de la divisa, por ejemplo, el cambio del valor del dólar y cuál de esos valores se tomaban, no es lo mismo las acciones o las acciones o las medidas que han tomado algunas empresas que otras, que dependen también de su estructura de gastos fijos, de su realidad financiera, de la espalda financiera que tenga. Entonces lo que hemos visto en general, digamos, si uno generalizase, es una situación de incertidumbre que plantea un desconcierto, que plantea una característica de dispersión de acciones, ¿no? Se ha visto en dispersión de precios concretamente cuando uno ve y camina por diferentes comercios como a veces hay esa dispersión de precios, pero sobre todo de dispersión de acciones. Pensemos que durante algunos pocos días hubo algunos comercios, quizás aquellos con más alto valor y menor margen de utilidad, que prefirieron no vender o ver qué es lo que sucedía. Otros no es lo mismo que el que vende de contado, que vende a público, que aquel que es mayorista o aquel que vende financiado. Entonces algunos han tomado como acciones fijar un valor a los pedidos con precio abierto o dolarizar ese pedido. Mientras que otros han fijado algún valor de dólar intermedio, otros han subido las listas y luego las han tenido que bajar porque no han tenido ventas. En algunos casos han simplificado mucho, se han cortado las ventas con tarjeta de crédito, porque estas ventas que uno muchas veces ve y que se dice, bueno, 3, 6, 12 pagos sin interés para el consumidor, en realidad tiene un costo financiero para el comercio, ese costo financiero achica el margen de utilidad y ante una incertidumbre de no saber cuál va a ser el margen de utilidad y la preocupación fundamental, que es, ¿llego a reponer el costo de la mercadería? ¿Llego a reponer la mercadería que vendí? ¿O vendo y después no repongo? Ante esa duda, todas estas acciones de achicar estos costos hace de que uno pueda agrandar de alguna manera ese margen o por lo menos tratar de luchar contra esa incertidumbre de no saber cuál va a ser el margen. Con lo cual, la verdad es que la realidad es muy dispersa, tiene que ver con las realidades sectoriales por un lado, con las realidades también de cada uno de los mercados, de cada uno de los rubros y la realidad de cada empresa. También en la industria hay otra problemática adicional que se suma, que también está en el comercio, a veces con la falta de productos por insumos importados, pero en la industria una problemática que la falta de algunos insumos importados han frenado procesos. Por ahí uno de tantos componentes que no se puede conseguir hace que se frene un proceso y donde empresas han dado vacaciones a sus colaboradores, a sus empleados, para justamente cubrir esa brecha de tiempo que no van a poder tener productos que no tienen.
por las restricciones que hay en las importaciones, por una cuestión cambiaria, pero también hay una cuestión logística importante a nivel internacional a partir de la guerra y a partir de la pandemia, donde muchos contenedores habían quedado en diferentes puntos del planeta y hoy se está recuperando de a poco ese transporte de carga y hace de que los plazos de transporte o de logística eran más cortos en el 2019 sean más largos hoy en el 2022, ya viendo prácticamente superado la pandemia a nivel mundial, por lo menos en términos sanitarios, con las vacunas y sobre todo en nuestro país con las diferentes vacunaciones y esta baja de la mortalidad por medio de este virus, por más que siga el contagio, pero que ha tenido un impacto económico también sin duda, y también la guerra, ¿no?, que afecta a Rusia y Ucrania, que también en algunos escenarios y en algunos sectores también afectan la situación. ¿Cuánto destaco, Juan, de acuerdo a lo que estás comentando, la capacidad de inventiva, de creatividad? Es una cosa increíble lo que llevan adelante las pymes, ¿no?, para poder sobrevivir. Porque en muchos momentos, no vamos a hablar de ninguno en particular, pero en muchos momentos el reclamo y la necesidad de las pymes quedó en lo discursivo. Por eso digo, cuánto esfuerzo, ¿no?, para poder sobrevivir, mantener las fuentes de trabajo que son significativas y muy importantes por parte de las pymes. Siempre destaco esto. Una cosa, Juan, mucho se habla, el termómetro tuyo vale porque vos tenés el termómetro del interior. ¿Es distinta la situación en lo que es el conurbano hoy a lo que es el interior de la provincia? Sí, la verdad es que, a ver, la provincia de Buenos Aires tiene una realidad bastante compleja. Yo te podría hablar de mi misma zona y, por ejemplo, hablemos esto en términos de pandemia, ¿no? Eh, Mar del Plata es una ciudad que tiene una matriz productiva diversificada, si bien debemos trabajar todavía en diversificarlo mucho más y en apostar a economías del conocimiento, ahora estas oportunidades que se brindan con la búsqueda de petróleo offshore, para disminuir este problema estructural que tiene la ciudad en base a la desocupación, que siempre lidera, salvo en esta última medición, que ha salido muy buena para la ciudad, siempre ha liderado el podio de desocupación. Pero si nosotros pensamos fuera de Mar del Plata, que decimos que tiene esto, que tiene pesca, que tiene industria, que tiene eh, extractivo, que tiene canteras, que tiene un cordón frutícola de los más importantes del país, que tiene comercio, que tiene turismo, localidades vecinas, 20 kilómetros alrededor, hay localidades que dependían netamente del turismo que sufrieron mucho. Por ahí 50 kilómetros para otro lado, las que dependían del campo prácticamente no sufrieron nada. Y el comercio de esas ciudades no se vieron tan afectados como el de otras ciudades. La provincia de Buenos Aires tiene una realidad bastante compleja y el AMBA tiene una realidad muy particular. Por ahí sí, entre partido y partido no hay tanta diferencia porque ya conforma como un conglomerado. Pero cuando uno va al interior de la provincia, tiene localidades turísticas, tiene localidades que dependen del agropecuario netamente, tiene localidades que dependen de las canteras, por ejemplo, en otros casos, o los productos químicos o petroleros, como puede ser el caso de eh, eh, este polo, digamos, de la zona de Bahía Blanca, Punta Alta y toda esa zona, ¿no? Con lo cual tiene una realidad bastante heterogénea la provincia de Buenos Aires. Y en todo esto, si lo proyectamos al país, En todo esto lo proyectamos al país y nos encontramos también con diferentes realidades del interior, y ahí cuando uno proyecta al país se encuentra a veces con dirigentes y con legisladores y con políticos que aparte plantean otra situación que es la de el unitarismo en el país, ¿no? De que de alguna manera se habla de federalismo, pero luego se maneja todo desde la capital federal, como decíamos antes, o desde Cava, y donde la recaudación se recauda a nivel nacional muchas veces o se recauda en un solo lugar y no derrama tanto como debería derramar en las provincias o en las localidades. Digamos, si hay mucho, digamos, hay una visión bastante encontrada en esto, ¿no? De lo que sucede en Cava y en la zona del AMBA y lo que sucede en el resto del país. Y como vos decías, lo que muchas veces encontramos es que
se habla de federalismo como una cuestión dialéctica quizás, y no tanto en los hechos. Recién escuchaba cuando decías, se habla mucho de los pymes y nosotros tenemos dicho que es la pyme está en boca de todos y en manos de nadie. Y la verdad es que en estas situaciones y en estos momentos que estamos viviendo, en estos momentos que hemos vivido estos últimos años, lo que uno ve es que el 80% del trabajo lo generan las pymes, más allá de que por ahí en términos de Producto Bruto sea menor, sea cercano al 50%, pero el 80% del trabajo lo generan las pymes. Y la que ha mantenido el trabajo privado en nuestro país, han sido las pymes. Mar del Plata es una ciudad caracterizada por industrias pymes en particular, ¿no? Pero la que ha sostenido es el empresario pyme, el que siente el colaborador como uno más de la familia, que no lo ve como un número y que cuando gana generalmente reinvierte, pero cuando pierde sostiene, es lo que nosotros siempre decimos. Aquel empresario pyme gana y reinvierte y hace crecer la empresa, pero cuando le toca perder, es el que sostiene la empresa y sostiene a sus colaboradores. Y esto es muy importante y muy meritorio, porque cuando uno habla del sostenimiento del empleo, hoy tenemos en Argentina empleo público y empleo privado. El empleo público se sostiene solo por el estatuto del empleado público, pero el empleo privado lo sostienen las empresas y ahí es donde hay que reconocer este mérito del empresario, de que en los momentos de crisis es donde está sosteniendo el empleo y sostener el empleo es sostener el consumo interno y poder sostener el consumo interno también es generarle a la empresa la posibilidad de subsistencia, ¿no? A niveles agregados, a niveles de mercado. Si a nosotros se nos cae el consumo, porque se cae el poder adquisitivo, es donde empiezan a tener problemas las empresas. Y acá entra otro tema que es la inflación, que es la inflación que hace que baje el poder adquisitivo, baja el poder de consumo, empieza a bajar la posibilidad de ventas y los ingresos de las empresas pymes. Pero por otro lado, las empresas pymes, como decimos nosotros, no son formadoras de precios, sino tomadoras de precio, con lo cual la inflación hace que sus costos cada vez sean más altos y que cada vez queda un menor margen de utilidad para las empresas y algunas veces eso puede llegar a ser negativo. Por eso en contextos como este, donde ese margen hay mucha incertidumbre de cuánto puede ser, si se puede achicar o se va a reponer los costos de la mercadería, donde hay mucha dispersión de acciones por las empresas y donde hoy, desde las entidades nacionales y provinciales, salimos a pedir justamente que haya certeza, que haya certidumbre, que permita la previsibilidad de las empresas, que permita acompañar la producción para que se sostengan las pymes, se sostenga el trabajo y se sostenga el consumo. Ya cerrando, Juan, y agradeciéndote otra vez por este ratito, desde el gobierno nacional escuchan a CAME, desde el gobierno provincial escuchan a FEBA. Esperemos que se cristalicen más cosas en beneficio del sector productivo. Esperemos que sí, todos tenemos siempre El empresario es resiliente y el empresario es optimista de por sí. Justamente por eso es aquel que asume riesgos. Si no fuese optimista, no sería aquel que asuma riesgos. Lo que sí necesita cualquier empresario es minimizar esos riesgos o por lo menos tener una previsibilidad, si bien no es certeza absoluta, pero una previsibilidad para poder proyectar. En Argentina se hace muy difícil ya proyectar a largo plazo, pero por lo menos necesitamos una previsibilidad en el mediano plazo. Esperemos que con estos cambios que se vienen dando no se genere más incertidumbre, sino que se logre de alguna manera generar un poco más de certezas y un equilibrio más político, un equilibrio macroeconómico que va a impactar en la microeconomía, que es lo que necesitamos justamente para poder, como empresas, mantenamos en principio poder crecer, sostener el empleo y de esta manera sostener el consumo. Muchas gracias, Juan, por este ratito. Otra vez vuelvo a agradecerte y dijiste una palabra clave. Con esto cierro: previsibilidad. Simplemente eso. Sí, así es. Le agradezco mucho a ustedes esta entrevista.